Entonces vamos a hablar acerca de eso y esta conferencia, esta charla, está a cargo de Óscar Álvarez, que ya le vamos a dar la entrada, y su charla se llama Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa con RAG, orientada a la banca. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a Óscar Álvarez. Él es del equipo de inteligencia artificial de SETI. Un fuerte aplauso para él. Bienvenido, Óscar. La inteligencia artificial generativa está revolucionando la banca. Con tecnologías avanzadas como los nuevos la personalización de manera más efectiva, dando cumplimiento de una tecnología clave para el futuro del sector. Bueno, buenas tardes. Bueno, como mencionaban, hoy vengo a hablar de un tema que seguramente han escuchado a lo largo de estas charlas el día de hoy, que es una introducción a la inteligencia artificial generativa con RAG, que tal vez es una palabra que hemos escuchado por ahí muy poco, pero no sabemos al final qué es y para qué sirve, orientada específicamente al sector de la banca. ¿Vale? Por favor, siguiente. ¿Me ayudan, por favor? Gracias. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Imaginas un futuro donde tu banco te conoce mejor que tú mismo? Pero tal vez la pregunta nos lleva a un meme, ¿cierto? Que vemos de cómo también los dispositivos móviles y las redes sociales, de cierta forma uno dice, venga, pero ¿cómo sabe usted que yo quiero ir a tal parte? Muchas gracias. Y es una pregunta que nos hacemos porque hemos visto cómo la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y cómo la banca pues también aprovecha toda esta evolución de la tecnología para ofrecerle un servicio, un mejor servicio, ofrecernos un mejor servicio a todos nosotros los usuarios. Y la idea es que la banca nos conozca, ¿cierto? Que no se vuelva algo como de pronto lo que me pasa a mí, seguramente le pasa a muchos, y es que nos llaman a la hora del almuerzo a ofrecernos una tarjeta de crédito. ¿Quién le dijo que yo necesito una tarjeta de crédito? ¿Por qué me llama a mediodía, cierto? Porque si el banco tiene tanta información de nosotros, ¿por qué no aprovechar todo eso para hacerlo más personalizado? Entonces quiero empezar, que siempre es importante conocer de dónde venimos, ¿cierto? ¿Qué se ha hecho para saber a dónde vamos? En este slide vemos cómo a lo largo del tiempo el banco y los servicios y la forma como interactuamos con los servicios que hoy nos ofrece el banco ha evolucionado. Iniciamos desde una época donde nosotros para poder hacer una consignación o hacer alguna transferencia o manejar nuestro dinero, teníamos que ir al banco, llenar un papelito que a veces si uno se equivocaba, pues eso era un tema, y hacer filas, ¿cierto? Para poder disponer de nuestro dinero. Luego llegó el tema de los cajeros automáticos que nos facilitaban, ¿cierto? Que ya no dependía del horario en el que el banco o los cajeros estaban disponibles en un banco, en una sucursal física, sino que yo podía en cualquier momento disponer de mi dinero. Luego apareció el tema del Libere, ¿cierto? Que Libere es esa llamada que uno hacía a través de un teléfono y empezaba por un menú bien tedioso a seleccionar presione tecla 1, presione tecla 2, para poder llegar al final a hacer una consulta. Y era muy tedioso, ¿cierto? Y muy rígido. Hoy en día vemos que lo que sabemos es el dispositivo móvil, ¿cierto? Y eso apalancó a que los bancos también generaran soluciones que nos permitieran gestionar de una forma más fácil nuestro dinero desde cualquier parte del mundo. Pero ¿qué pasa hoy? Como vemos en la gráfica de abajo, asimismo ha ido evolucionando la tecnología. Vemos desde el primer chatbot que se llamaba Elisa, que salió hace muchos años, pero era algo muy básico, hasta llegar hoy día a tener inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y de hecho generativa multimodal, que ya vamos a ver qué es eso, ¿vale? Esto nos lleva, así como ha evolucionado la tecnología hasta llegar a este punto, nos lleva a lo siguiente, ¿cierto? ¿Cómo podemos aprovechar esa tecnología y toda esa capacidad que hoy nos da la inteligencia artificial generativa para ofrecerle un mejor servicio a los usuarios? Y una es mejorando la experiencia del cliente,
¿cierto? Si yo tengo toda la información del cliente, pues yo esperaría, ¿cierto?, que al momento de hacer una consulta a mi banco, pues no sea descontextualizada, que yo pueda usar toda la información que hoy tiene el banco para que sea más personal. Que de hecho, si yo hago una consulta o a lo largo del tiempo he venido consultando al banco, solicitando un crédito o haciendo un caso, que cuando yo llame, pues sea directamente, señor, si usted viene con este proceso, lo puedo ayudar y no esperar tiempos infinitos, ¿cierto?, a que nos atiendan o que nos den una solución que de pronto no es la que estamos buscando. Lo otro es la inclusión financiera. Tal vez ustedes han usado ChatGPT, han visto que uno puede comunicarse por él a través de texto, pero la inteligencia artificial generativa multimodal nos permite interactuar no solo con texto, sino que también puedo interactuar con voz y con video. Eso en muchas regiones conocemos que en el país, por ejemplo, hay muchas regiones donde la baja alfabetización digital tiene un índice muy alto, ¿cierto? Y todo esto nos da ideas para poder replantear la forma en cómo nosotros, y desde el punto de vista del desarrollador, genero soluciones que faciliten el acceso a todos esos sistemas. Y eso nos abre unas puertas a pensar. No tiene que ser una aplicación móvil rígida, ¿cierto?, en el cual yo tengo 20.000 funcionalidades, pero al final entro a una o a dos. ¿Por qué no hacer una UI donde yo pueda ajustarla a la necesidad de ese cliente si yo sé a qué entra el cliente a esa aplicación, ¿cierto? También nos permitiría poder tener un asesor financiero personalizado. Nuevamente, el banco es quien conoce todos mis movimientos, saben cuánto me pagan, saben cuánto me gasto, saben con cuánto llego a fin de mes, saben cuáles son todas mis tarjetas. Entonces yo creo que todo eso facilitaría a que con toda esa información y apalancado con la inteligencia artificial generativa, con todas las capacidades que está, se puedan generar soluciones que beneficien y que nos beneficien a nosotros como usuarios, a ofrecer productos que vayan más alineados con nuestras necesidades particulares. Todo esto es un tema que en realidad, como mencionaba en la charla anterior, no es el futuro, es algo que ya se está dando y a continuación me gustaría mostrarles algunos casos de uso que están presentando a nivel de algunos bancos y que me parecen muy interesantes. Entonces, el primero es con JP Morgan, que desarrolló un chat que se llama IndexGPT, que es una herramienta impulsada con IA, diseñada y que al final lo que hacen muchos de estos ejemplos que se mencionan acá es apalancarse en toda la información que hoy tienen los bancos para tomar decisiones informadas y para generar soluciones, por ejemplo, que a nivel de asesores yo pueda usar toda la información que hoy tienen para hacer consultas sobre esa información y ser más óptimos en el proceso y en el trabajo que genera. Desde asistentes virtuales, ¿cierto?, para que los asesores, cuando consulte el cliente, pueda responder de una forma más fácil y personalizada a los usuarios. Otro ejemplo es el caso que tiene Citigroup, que lo que hacen es, para todo el tema, la banca es muy, es un tema que se ve mucho y es la regulación, ¿cierto? Pero el tema de regulación seguramente no se nos viene a la cabeza, eso es un montón de información que yo tengo que analizar. Con IA generativa y el análisis de todos estos documentos, le ha permitido estar al tanto de esos cambios que se generan en las regulaciones y hacer los ajustes respectivos. Pero, ¿cómo puedo, de cierta forma, usar esos modelos? Y seguramente un modelo, para llevarlo a un nombre más específico, que seguramente es lo que más se conoce, es ChatGPT, o en este caso el modelo que es GPT, ¿cierto? El título decía RAG, pero ¿qué es RAG? RAG al final, por sus siglas en inglés, pero en español simplemente generación aumentada por recuperación. ¿Qué quiere decir eso? En el gráfico vemos, ¿cierto?, que es, yo hago una pregunta y es la forma, voy a irme por el camino que tal vez usamos hoy y a ponerlo con un ejemplo. Hoy cuando usamos ChatGPT, yo le pregunto, ¿cierto? Es un input en el cual yo escribo, le pregunto, el modelo, al final lo que está haciendo es usando una cantidad de datos con las cuales fue entrenado, pero obviamente ese modelo no tiene todo el contexto, primero de mi información y de información actual. El modelo es capaz de responder. Si ustedes hoy tomaran su celular o escribieran en el chat de ChatGPT,
le preguntaran, ¿cómo puedo hacer para mejorar mis finanzas y cumplir mi objetivo? Seguramente el modelo de ChatGPT va a responder y va a responder con algo que es una alucinación. ¿Por qué es una alucinación? Porque pues él va a responder con toda la información que se entrenó, pero no tiene un contexto de cuáles son mis objetivos, de cómo son mis finanzas. Y aquí es donde entra RAG, ¿cierto? Que al final RAG es una técnica para mejorar la precisión y la fiabilidad de los modelos de IA generativa con datos obtenidos de fuentes externas. En otras palabras, y hacerlo más sencillo, es que yo, antes de hacerle esa pregunta al ChatGPT, le puedo cargar mi estado financiero, puedo decirle cuáles son mis objetivos y seguramente al momento de responder va a ser un poco más exacto y va a responder dependiendo de mis necesidades. Entonces, ¿cómo entra a jugar RAG y por qué RAG puede ser importante en la banca? Y en línea con la pregunta que se hizo al inicio, ¿cierto? Donde decíamos, porque el banco no puede conocerme mejor que yo. Claro, el banco tiene una cantidad de informaciones que se han generado a lo largo del tiempo que podría servir como una base de conocimiento que hoy no tienen los modelos, ¿cierto? Los modelos, como mencionaba en la charla anterior, son modelos que han sido entrenados con millones de datos, pero no tienen mis datos. Yo puedo entrenar el modelo, puedo tener un modelo, perdón, y apalancarme de la información con la que ya cuento y trabajar con RAG. ¿Qué beneficios tiene trabajar con RAG? Pues que es menos costoso que hacer un fine tuning o un entrenamiento posterior de ese modelo, que no estoy subiendo información de pronto a la nube, no estoy generando de pronto un tema de seguridad cargando información que es confidencial de pronto en un modelo. Todo esto me va a permitir que yo y en el caso que mirábamos ahorita, en el cual yo pueda preguntarle al modelo algo, por ejemplo, entré a mi aplicación y entré y le pregunté algo, él va a tener esa información convertida en RAG, que es todo un proceso que se hace, no quiero de pronto llevarlo tanto a lo técnico, pero al final lo que hace es tomar una serie de documentos que pueden ser documentos PDF, pueden ser videos y pueden ser toda una serie de información para poderlo llevar a una base de datos vectorial y que el modelo, cuando se le haga una pregunta, tenga un contexto de esa información de la persona que está haciendo la consulta. Y ya puede responder apalancado en toda la forma en la que responde el modelo y llevarlo a un contexto que sea fácil de entender para el usuario. ¿Qué beneficios tiene el usar RAG en servicios financieros? Una, pues la ventaja competitiva, hablamos ahorita, pues cada banco, ¿cierto?, tiene información de los usuarios y no es un dato, son millones de usuarios. Eso podría permitir que con toda la información que se ha generado y con toda la información que se tienen, se generen productos que vayan muy en línea con la necesidad de cada usuario. Hoy seguramente lo que pasa es que se generan y de pronto somos parte de una campaña que es generalizada, pero tal vez esa campaña que se realiza no tiene la información y no tiene el contexto y la necesidad de lo que ese usuario necesita o de lo que yo necesito. Entonces, al tener esos datos va a tener una ventaja competitiva. La otra es la mejora en la toma de decisiones y gestión de riesgo, el cumplimiento normativo, lo hablábamos ahorita en el caso de Citigroup, y la interacción con el cliente y la personalización, casos que ya hemos visto, ¿cierto? Eso me va a permitir a mí generar o ser más directo en la información que le muestro al usuario. Obviamente eso tiene sus desafíos, ¿cierto? Al yo tener que manejar información que es confidencial, yo tengo que saber cómo la manejo, ¿cierto? Y cómo trabajo con esa información para dársela al modelo. Entonces, uno de los desafíos importantes es mantener los datos seguros y protegidos, calidad de los datos, integración con los sistemas existentes. Entonces, en el desafío de mantener los datos seguros, claro, yo no puedo coger los datos, simplemente, es que tengo toda esa información, cópiela, péguela, llévela a una base de datos y que cualquier persona pregunte. Eso tiene unas complejidades que seguramente aquí, entrando al detalle en el tema de ciberseguridad, va a ser relevante. En todo el tema de anonimización de los datos, también me va a permitir mejorar y que esa solución, de cierta forma, lleva a cabo un desarrollo que no tenga el problema de seguridad. Lo otro es la calidad de los datos. Yo no puedo usar cualquier dato para dárselo al modelo y que él responda, porque al final va a pasar lo mismo, ¿cierto?, que si yo no entrenara
no entrenar de forma correcta el modelo. Él va a generar las respuestas con base a la información que yo le doy. Si yo no le doy la información correcta, ¿qué va a pasar? Pues el modelo también me va a responder mal, ¿cierto? Entonces es importante saber qué datos les paso yo al modelo para poder usarlo en ese proceso. Y lo otro es la integración con sistemas existentes, ¿cierto? En la banca, visto que hay muchos sistemas legados, nos toca ver de qué forma nosotros conectamos todas esas soluciones que hoy nos permite la inteligencia artificial generativa con las arquitecturas existentes y con los sistemas existentes en las compañías. Pero, ¿qué estamos haciendo desde SETI con todo este tema de RAC y con todo el tema de inteligencia artificial generativa? Nosotros en SETI, desde el grupo de inteligencia artificial generativa, estamos trabajando en 4 grandes casos de uso. El primero es asistentes virtuales, que es tal vez lo que más conocemos y escuchamos, ¿cierto? Cómo poder usar toda esa información que hoy se ha generado y que tiene y de la cual se ha aprendido para poderla tener en un chat donde no solo las personas, no solo desde el desarrollo, sino también desde un uso interno, cómo puedo acceder más fácil a ella. También cómo se democratiza el acceso a la información. Estoy trabajando en un caso de uso, por ejemplo, en el cual una persona que no tiene un conocimiento en SQL, por ejemplo, que tenga que conectarse a una base de datos, pueda desde un chat poder hacer una consulta a una base de datos donde hay información que puede ser relevante y que yo pueda consultarlo en un lenguaje natural, es decir, preguntarle cuáles fueron las ventas del día de ayer, ¿cierto? No tener que hacer el CL, el asterisco from, cuál es la tabla y entrar a un ID y conectarme a una base de datos. También estamos en un tema de migración de código. Una de las charlas mencionaban, es un tema que es un poco, tiene su complejidad obviamente, porque estamos hablando de poder migrar, de poder manejar todo un sistema que se tiene en lenguajes, por ejemplo, como RPG, y poderlo llevar a tecnologías más modernas. Pongamos que es un Java con Spring o un tema con Python. Entonces aquí hay un tema muy relevante porque es entender, ¿cierto? No es simplemente decirle, lléveme este código que tienes en RPG y llévemelo a Java, sino que hay un trasfondo y es entender cómo se desarrolló ese código, ¿cierto? ¿Para qué se hizo? ¿Qué necesidad estaba cumpliendo en ese momento? El otro tema es el despliegue de infraestructura. ¿Cómo usamos hoy la inteligencia artificial generativa para el tema de despliegue de infraestructura? Uno, sabemos que todos los proveedores de nube tienen una documentación como un Well Architected Framework, por ejemplo, en el caso de AWS, tienen normatividad, pero también los clientes, y de hecho nosotros al interior, tenemos unos lineamientos definidos para la implementación de esa arquitectura y hasta los desarrollos, ¿cierto? Entonces yo podría decirle a ChatGPT, ayúdame a generar un código que me ayude a solucionar X o Y problema. Pero es muy diferente a que yo le digo, ayúdame a generar ese código, esta infraestructura, teniendo en cuenta estos lineamientos, ¿cierto? El código no va a ser el mismo. Entonces, se tiene en cuenta, por ejemplo, para validar que esa arquitectura que generan hoy, obviamente los equipos de arquitectura de soluciones, vayan en línea y cumplan la normatividad y cumplan los lineamientos que tienen nuestros clientes o que tenemos nosotros dentro de la organización. Y el último caso de uso es el monitoreo inteligente. ¿A qué se quiere llegar acá? Una es que con todo el procesamiento que puede hacer la inteligencia artificial generativa y estos modelos, poder llegar a un punto donde encontrar la causa raíz de un error que se está presentando pueda ser más fácil, ¿cierto? Teniendo toda una información histórica de casos anteriores que se han presentado, de cómo se han solucionado, de por qué se generaron, de cómo se generaron, poder aprender sobre esos casos y que al momento que se presenten, poder entrar y responder de una forma más fácil y rápida todos esos casos que se puedan presentar nuevos y de hecho adelantándonos un poco con ese dato a qué podemos adelantarnos, ¿cierto? A qué caso podría presentarse si se continúa de pronto con una línea de logs para predecir y prevenir, no hacerlo tanto reactivo, ¿cierto? Sino que yo lo haga más preventivo y poder apalancarnos de toda esta tecnología, poder acceder al log de forma fácil, que él pueda también entrar y consultar ese log y poderme decir, venga, es que a usted se le está presentando eso, la solución posible a ese caso puede ser esta. Esos son los 4
casos que estamos trabajando dentro de SETI. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar la charla, por escogernos y estar acá, debajo de su silla, hay un papelito. Hay 2 sillas ganadoras. ¿Les pueden revisar? Nada. Ahí hay uno. Sí, listo. Son 2 sillas ganadoras. Ya les damos los premios. Muchas gracias.